antes de presentarles que voy a durar un gran rato leyendo el currículum y me está mandando que no diga tanto. Hay una cosa que es importante. Es psicóloga, estudió en Costa Rica la carrera de psicología, es mexicana, se fue para allá y ahí, digamos, Costa Rica, estamos en un proceso en el que estamos entrando en una espiral de violencia que ahora se ha apaciguado un poco por la pandemia, pero de sicariato, de lavado. México, que ya tiene una historia al respecto, tiene varias divisiones, ahora ya les va a explicar más, pero entonces me pareció que era muy importante que pudiéramos aprovechar la oportunidad y que ella nos explicara lo que se hace en México, hablar de la criminología, ya no solo como desde que aquí en Costa Rica lo hacemos mucho como los peritajes, sino de alguien que ya está en la práctica, que está viviendo ahí, tiene historias complicadísimas, de hecho tal vez podría hasta comenzar explicándoles cuál es la manera en la que vive, y es alguien que tiene o sea, toda mi admiración. Trabaja en la Policía Federal de Michoacán, en una unidad especial, es psicóloga de profesión, tiene especialidades en criminología, en forense, acaba de sacar una en psicopatología que me pareció súper interesante. Tiene una gran cantidad de títulos, pero en este momento lo importante es que nos va a hablar de la realidad, de lo que está sucediendo en México, y me parece que es una gran oportunidad que aprovechemos de su experiencia y sobre todo que tratemos de contextualizar que esto que nos va a decir que pareciera muy lejos, hace muchos años en Costa Rica nos parecía lejos que comenzara a haber una guerra de sicariatos y de bandas de lavado, y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, así te dejo con todo el público que está aquí y adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos que no sea la última vez en que tal vez puedas hacer un trabajo con nosotros en la Universidad de La Salle en Costa Rica. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Es un honor, de verdad, la invitación. Bueno, gracias también a la Universidad de La Salle y bueno, Félix, que me estás ayudando a hacer la presentación. ¿Sí me ven todos? Sí. Bueno, sí. Sí, te vemos bien. Entonces, bueno, pues un gusto y me presento. Bueno, yo soy Ada, soy licenciada en psicología, estudié en Costa Rica. Y les voy a contar un poco de lo que tiene que ver con lo que es el trabajo aquí donde ahorita estoy. Yo estoy trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, ¿sí? Entonces, bueno, no sé qué tantas noticias les pueden llegar allá, pero creo que Michoacán es famoso desde hace un tiempo para acá, por cuestiones de seguridad. Entonces, les cuento, ¿no? Estoy trabajando en una dirección que se llama la Dirección de Atención Física y Psicológica dentro de lo que viene siendo la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué hacemos? Bueno, pues es un área interdisciplinaria en donde estamos todo el área tanto de salud, que viene siendo médico, psicológico, nutricional, odontológico, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los elementos de policía y de las familias, ¿sí? Aunque en realidad estamos muchísimo más en la parte como de atención a los elementos. Ahora, bueno, el contexto, les voy a hablar un poco de lo que es nuestro contexto diario, ¿sí? Aquí en Michoacán tenemos un problema muy grande de bandas delictivas y son varias. Estamos hablando que el estado de Michoacán es un poco más grande que Costa Rica, es aproximadamente un poquito más grande que todo el territorio de ustedes. Pero entonces, en nuestro territorio, pues hay varias bandas tipo sicarios, ¿sí? O sicariato prácticamente, en donde se pelean toda este territorio como tal. Ajá. Entonces, nosotros en nuestra área lo enfocamos en la parte del trabajo psicológico, en mi caso tanatológico, porque también soy tanatóloga. Entonces cuando yo entro a la secretaría, es prácticamente, soy la primer tanatóloga que entra, ¿sí? ¿Por qué? Porque o sea, se ve la urgencia de tener un tanatólogo en la institución debido a la situación que se maneja y lo que estaban pasando los elementos. ¿A qué me refiero? Bueno,
Aquí en nuestro estado y prácticamente en casi todos los estados de México tenemos un grave problema de seguridad. Hay de todo, ¿sí? Desde cobros de piso, secuestros, asesinatos, asaltos, o sea, de todo. Pero aparte le vamos a sumar a todo eso que a lo mejor me pueden decir, bueno, eso también lo tenemos acá en Costa Rica, pero lo que podemos sumarle además es que cada uno de los grupos de sicarios o los grupos de carteles, porque también ya prácticamente estamos hablando de carteles como tal, tienen amenazado a la policía. Entonces, nos topamos con las situaciones diarias de que aparte de lo que tiene que hacer un elemento de seguridad como tal, que es de acuerdo a su propio rango, a su propio comisión, dependiendo de dónde esté, entonces también se encuentra con el problema o gran problema de que estos miembros de los carteles o en dado caso, sí, los sicarios como tal, atacan a los elementos. Entonces, hace algún tiempo, para ser exactos, el 11 de octubre del año pasado, tuvimos un evento que fue sumamente fuerte, dramático, creo que ha sido uno de los más fuertes que en este caso la corporación ha tenido que sufrir. Han pasado más, pero este fue como el más grande. Ajá. Y bueno, con esto tenemos una presentación que han dado caso para que vean de qué contexto les estoy hablando. Después de que vean y escuchen, entonces continuamos platicando. Félix. Hola, hola. Ok, bueno, no sé qué pasa ahí con Félix, así no ahorita que me avise. Voy a llamarlo, nada más un segundito. Sí. Bueno, si no, mientras les continúo diciendo. El contexto básicamente es un grupo de elementos de policía que los envían a Tierra Caliente, en Michoacán, para asistir a una situación de una orden judicial. Entonces, en ese momento se envía un grupo de elementos y bueno, vamos a ver si ya se puede en la parte de la presentación. Ok, todavía no. Entonces, ahorita lo vemos porque sí me parece sumamente importante. Yo se los puedo contar, pero creo que lo que quiero compartirles dice más que 1000 palabras que yo les pueda decir. Mientras tanto, puedo continuarles comentando. Nuestra área en psicología lo que damos también es contención en crisis, ¿sí? Tenemos un equipo prácticamente de psicólogos, todos los de la dirección, que tenemos la parte de atender todas las situaciones, tanto de lo que son accidentes, lo que son, no sé, alguno que otro problema de salud, digamos, y las situaciones que tienen que ver con emboscadas o con todo lo que tienen en su diario vivir los elementos, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Ok, a ver, aquí los leo, ¿eh? ¿Sí? Ok. Entonces, parece que es una estudiante que está teniendo problemas, solamente. Ah, ok. Ok. Entonces, nuestro equipo prácticamente consta de varios psicólogos. Casi tenemos, yo creo que todas parte de especialidades. Se trata de ser un equipo interdisciplinario, pero a la vez tener el mayor como conocimiento o experiencia que nos pueda ayudar a la parte de atender a los elementos como tal. Entonces, en este tipo de situaciones, se activa, digamos, bueno, no es en sí el nombre, pero digamos que es como código rojo, como alerta. Entonces, cuando pasan situaciones como muy fuertes, se activa el equipo que esté de guardia, ¿no? Entonces, ese equipo que está de guardia es el encargado a la hora que sea, nosotros estamos de presentación las 24 horas del día.
Y estamos tratando de estar siempre pendientes, nuestros teléfonos siempre están prendidos, entonces cuando pasan situaciones que hay que atender, nos mandan a nosotros los mensajes o las llamadas o directamente nuestro superior nos avisa que eso está pasando y nos dicen a dónde nos tenemos que ir. Entonces, el equipo como tal va desde ese momento ya tiene conocimiento de la situación que pasa y, bueno, sabemos de antemano que muchas de las veces nos envían a dar contención, pues a lugares en donde prácticamente también es pues zonas de riesgo, digamos, ¿no? Aunque los mandos sí, claro, nos cuidan mucho, de todos modos, pues sabiendo que estamos trabajando en este lugar y con este tipo de situaciones, pues sabemos de entrada cuáles son las responsabilidades que tenemos, que son bastantes. Entonces, el 11 de octubre prácticamente lo que pasa es una emboscada, como yo les comentaba, en donde fue muy, ¿cómo les diré? O sea, algo un poco fuera de lo común porque estamos acostumbrados a cosas fuertes y claro, pero eso creo que sobrepasaba en ese momento lo que antes el mismo grupo y yo creo que todo el equipo de policía a nivel estatal había vivido, ¿sí? En ese momento, lo que es nosotros pues en la mañana estamos, el grupo de psicólogos estamos en nuestras oficinas y entonces empezamos a recibir audios en tiempo real de los compañeros siendo atacados por una emboscada de un grupo delictivo de la región y entonces empezamos a escuchar toda la desesperación, el miedo, las peticiones de ayuda que prácticamente estaban pues pasando a tiempo real, ¿no? Cabe mencionar que, por ejemplo, como equipo de los elementos, como psicólogos de los elementos, nosotros tenemos, o sea, pleno acceso a ellos, ¿no? O sea, nosotros les pasamos pruebas cada 6 meses para ver cómo están, se les da el seguimiento, quienes necesitan terapia, se les asigna psicólogo, y estamos en constante trabajo con ellos, tanto de pasarles talleres y mucha como interacción. A lo mejor, como son muchos, pues estamos de acuerdo que no me puedo acordar de todos, pero sí las caras o sí sé que en algún momento nos hemos visto, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a escuchar los audios como tal, fue algo sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque sabíamos de entrada que estaba pasando en el justo momento que yo estaba escuchando, que estábamos escuchando los audios, pero también es todo lo que el equipo mismo de psicólogos que somos los que tenemos la parte de contención como tal, pues en ese momento sabíamos lo que estaba pasando y aparte lo que venía y lo que teníamos que trabajar. Entonces, bueno, fue algo como sumamente fuerte porque era escuchar a los elementos pidiendo ayuda, ¿sí? Mientras están las balas sonando, pidiendo ayuda a los comandantes, pidiendo refuerzos, escuchando que tal y tal elemento ya están caídos, están fallecidos, escuchando cómo los están matando, escuchando la desesperación de los compañeros, tratando de ayudar a sus otros compañeros y a final de cuentas fue una situación, pues bueno, creo que si se lo pueden ir imaginando, fue algo como sumamente fuerte, ¿sí? Esto salió a nivel internacional, no sé si ustedes en algún momento lo pudieron escuchar. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos tocaba a nosotros como psicólogos hacer? Bueno, pues primero esperar la orden de salida. En ese momento, si estamos un equipo de guardia con una situación tan grave, se activan todos, ¿sí? Se activan todos los psicólogos, entonces se llaman así estuvieran en descanso, se tienen que concentrar y entonces es esperar órdenes para ver hacia dónde o qué es lo que nos toca hacer. Obviamente también nos toca dar las noticias de fallecimiento, de heridos, de
la situación a la familia. ¿Sí? En este caso en particular fue sumamente complejo, porque como fue prácticamente casi que transmitido en vivo, ¿sí? Porque los audios y todo esto se salieron de lo que es la confidencialidad y llegaron rapidísimo a otros elementos de policía y esos mismos a otros, y entonces al final terminó llegando a las noticias. Aquí nosotros tenemos el tiempo como corriendo, y por lo tanto lo ideal es que nosotros demos la noticia a los familiares. En este caso se nos sale un poco de las manos porque prácticamente varios de los familiares de los elementos se dieron cuenta por las noticias, por el Facebook, por lo que venía siendo, no sé, la nota del día o el audio del compañero que le mandó el audio al otro compañero. Esto pues era sumamente delicado, ¿sí? Porque aparte los audios como tal no eran pues nada gratos, ¿sí? Y entonces eso le suma más dolor y más complicación en la parte de duelos a los familiares. Ajá. Aparte la escena también fue muy caótica, estamos hablando que fueron 5 patrullas que fueron emboscadas por varias camionetas blindadas, entonces los cercaron, o sea, literalmente los dejaron en el centro, se les pusieron alrededor, y pues fue pues una masacre, no puedo utilizar creo que otra palabra, porque eso fue lo que fue, ¿sí? Ahora sí. Los momentos de terror y desesperación, elementos de la Policía Estatal de Michoacán quedaron registrados en sus radios de comunicación. Además de las ráfagas de la emboscada, se escucha el lamento de uno de los agentes. ¡Ocho! ¡La guerrilla! ¡Ocho heridos! ¡X13, ocho! ¡Ocho, la guerrilla, X13! Los policías fueron atacados por un comando integrado por al menos 30 sujetos cuando circulaban en 4 vehículos a la altura del paraje El Aguaje y pretendían cumplimentar un mandato judicial en el municipio de Aguililla. Según las autoridades, los criminales viajaban en 2 camionetas y un Torton blindado. El saldo fue de 13 policías asesinados y 3 más heridos. Güey, nos tumbaron a todos casi, güey. A todos los conocidos. Entre ellos está Caín, güey. Está Eder, está el comandante Sergio Reinel. Todos, güey. Hasta ahorita van 14 que hemos encontrado. No sé qué arma será. Muy potente. Estaba cerrado y así. Bueno, una cosa cerrada la balaza. En el lugar de la emboscada quedaron cientos de cartuchos percutidos y 2 patrullas incendiadas en cuyos parabrisas fueron colocados narcomensajes firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación. En un helicóptero llegó el subsecretario de Seguridad del Estado para encabezar la búsqueda de los criminales. Estamos peinando lo que es La Ruana, El Limón, Lázaro Cárdenas hasta Aguililla, tratando de buscar a los agresores de los compañeros. Aquí en El Aguaje, las calles lucen vacías y los comercios cerrados. Además, el paso hacia Aguililla es controlado por militares, elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Y en las carreteras aledañas, más vehículos quemados dan cuenta de una disputa territorial entre 2 organizaciones criminales, el Cártel Jalisco y los Viagras. Con imágenes de Vicente González, para Milenio Noticias, Selene Flores. ¿Lo escucharon súper bien? Sí, se escuchó bien. Buenísimo. Ahora les voy a compartir el otro. Por favor, gracias. Murieron 13 policías en la emboscada en El Aguaje. Y hoy, los cuerpos de 8 de ellos, escoltados por sus compañeros y con honores, llegaron al homenaje póstumo que sus mandos les organizaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Una despedida a la que 5 familias de los policías caídos rechazaron asistir. Hay un sentimiento de que sus propios mandos no los auxiliaron a tiempo. Máscara, el hijo de su puta madre de tu regional, ¿para qué hijo de su puta madre nos mandaste acá si ni viene, güey? Hijo de su puta madre, se les pide caucho y ningún hijo de su puta madre contestó, güey, en el puto grupo, güey. Un homenaje en el que los dolientes dejaron claro al gobernador Silvano Aureoles cuál será su único consuelo. Estamos aquí por favor, no venir a ver a ese señor hipócrita, asesino, malvado. Que haya justicia y que también apoyen a los hijos de la señora porque se quedó con hijos menores de edad. Quería buscar una vida mejor, pero pues no lo logró, ya ve lo que le pasó. Un acto solemne en el que las palabras del gobernador se perdieron en los rostros desconsolados de las familias, amigos y compañeros de los policías abatidos. Hago un llamado atento y respetuoso al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar juntos este atentado que es una afrenta hacia el Estado mexicano. Necesitamos que desde la Federación se apriete el paso, que se fortalezcan las acciones contra la delincuencia organizada. Como cobardes, enemigos de la sociedad, calificó el gobernador a los delincuentes que atacaron a los policías michoacanos. Ellos lo saben, porque tras la partida del gobernador, ellos se quedaron llorando en sus féretros, esperando que alguien haga justicia. Chiquito, Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? Hijo, no, mi hijo, no. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces continuamos. Eso es prácticamente lo que les quería mostrar. Se los traté de describir, pero creo que ahora que lo ven, pues creo que la descripción a lo mejor se queda un poquito corta, ¿no? En la parte del acto luctuoso, nosotros tenemos que estar ahí, ¿sí? Y creo que pudieron ver todos los que estamos aquí presentes el dolor que se manejaba, ¿sí? El dolor, el enojo, la frustración, y créanme que no solamente era de los propios familiares, que ustedes acaban de ver algunos, sino que eso mismo sentían los comandantes, ¿sí? Los policías, o sea, tropa, ajá, y el gobernador y todos, ¿sí? Incluyéndonos, obviamente, pues también al equipo de intervención. Entonces, por eso es que les acabo de comentar hace rato, la parte de que, pues nosotros estábamos dando contención y la dimos, ¿sí? La dimos. Pero después de esos días, porque fueron días de estar conteniendo a todos, pues obviamente nosotros como equipo tenemos también obligatoriamente que estar en terapia eterna, ¿no? Entonces, pues luego ya fue ir con nuestros psicólogos y bueno, descargar, ¿no? Y trabajarlo nosotros también. Entonces, bueno, esto que acaban de ver es prácticamente lo que les había mencionado hace rato, que tiene que ver con la cuestión de la normalidad de la violencia, ¿sí? Platicaba hace más o menos, creo que por la fecha en que fue la emboscada, platicaba precisamente con Félix justamente de todo esto que estábamos viviendo, y hay una situación que es muy delicada y que
de repente nosotros nos encontramos con el día a día de ver cómo lo tenemos que trabajar, tanto con pues la gente común como con nuestros elementos, como con nosotros. Les voy a poner un caso, un ejemplo, ¿sí? No les puedo mencionar el lugar, pero les puedo hacer mención de lo que fuimos a hacer. Nos mandan algunos días a un área pues conflictiva de aquí del estado, a hacerles unas evaluaciones a los niños porque estaban interesados en ver cómo estaban, qué tan dañado estaba la parte psicológica de los niños desde los 3 años, desde kinder, o sea, nosotros aquí el kinder es desde los 3, y hasta los alumnos de preparatoria. Estamos hablando de adolescentes hasta los 18 años. Entonces, era una población de 3 años a 18, ¿sí? A mí, en lo particular, me tocó trabajar con los niños de 3 a 6 años, ¿sí? Y entonces llegamos nosotros con ciertas baterías, con ciertas pruebas. Bueno, con los niños de 6 años era más dibujo y que me contaran historias, cuentos, pero ellos tenían que hacer el cuento. Ok, entonces estábamos trabajando una compañera mía y yo, y entonces nos topamos con que empiezan los niños a hacer el cuento, pero eran niños de 3 y 4 años. Y entonces el cuento hablaba sobre el demonio, sobre el diablo. El diablo, entonces, que era el malo en el pueblo y salía por las noches. Todos prácticamente se tenían que guardar porque a las 6 de la tarde en adelante el diablo salía y empezaba a matar. Nosotros les empezamos a preguntar qué hacía el diablo, porque le tenían miedo, y entonces los niños continúan su historia. Y llega un momento en donde un niño entre los 3 y los 4 años se levanta y nos dice, es que mire, Miss, ¿no? Es que el diablo mata, se mete en la gente y entonces le hace matar, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que el diablo corta cabezas. Entonces mi compañera y yo nos quedamos como, bueno, ¿cómo las corta? ¿O por qué dices que las corta? ¿No? Y entonces el niño continúa la historia mientras los otros niños le secundaban lo que el niño decía, ¿sí? Y entonces el niño agarra y dice, sí, Miss, que no sabe cómo. Le digo, no tengo idea. O sea, yo no sé cómo se corta la cabeza de alguien. Y entonces el niño agarra y dice, se agarra así de la cabeza, ¿sí? Y con el cuchillo usted empieza a hacer esto. Y va a llegar a un punto en donde se va a atorar. Y cuando se atore, tiene que golpear hasta que se desprenda. Con lo que yo les acabo de decir, creo que queda claro que ese niño ya lo había visto. Porque de qué otra forma el niño sabe que el cuchillo se atora. Cuando, bueno, al escuchar esto, pues imagínense, o sea, mi compañera y yo, pues teníamos que estar lo más tranquilas, estábamos escuchando una historia, ¿cierto? Pero creo que con esto les digo el problema de normalidad de la violencia que nosotros vivimos todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque si un niño de 3, 4 años ya sabe cómo se descabeza a alguien, entonces esto está realmente crítico, ¿sí? Cuando nosotros después llegamos, estuvimos 5 días en ese lugar que para empezar fue estresante, tan solo eso. ¿Por qué? Porque está el equipo como tal, llegamos a un hotel, pero al mismo tiempo que nosotros nos estamos instalando en el hotel, llegan gente armada, que duerme en el mismo hotel que nosotros, que para empezar nos ponen un cuarto nosotros y otro uno de ellos, y un cuarto nosotros y otro ellos, y así nos alternan y nos mandan, o sea, por todo, nos dispersan por el hotel, y nosotros sabemos quiénes somos, quiénes son, pues por supuesto. Y así tenemos que elaborar, ¿sí? Una vez una compañera, esa vez, con quien me tocaba dormir en el cuarto, me dice, es que nos patean la puerta y nos sacan,
pues sí, pudiera ser, gracias a Dios no pasó, pero entonces nosotros tenemos que trabajar con eso, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar con sabiendas de que afuera están justamente la gente que nos está cuidando, pero pues no para que no nos pase nada, ¿cierto? Sino nos está cuidando para ver qué vamos a hacer, con quién vamos a hablar, de qué vamos a hablar, ¿sí? Y hubo momentos en donde de hecho se metieron a grupos con los compañeros donde estaban pasando pruebas, se metieron a los grupos y les quitaron todas las hojas y se las llevaron. Entonces, eso es el contexto en el que los psicólogos tenemos que trabajar, ¿sí? Creo que, bueno, para ver la parte positiva de esto, hemos aprendido mucho. Yo creo que las teorías que uno ve en la universidad, pues claro que nos ayudan mucho, pero cuando sales y te enfrentas a una situación como esto que yo les estoy contando, entonces, bueno, a veces los libros, pues no te preparan para una situación como las que acabamos de platicar. Entonces, esto es al día, esto es estar continuamente nosotros mismos como equipo, nosotros mismos como los psicólogos, nos hemos vuelto pues muy unidos, digamos que tipo también entre nosotros nos damos como esa contención, porque es necesaria, porque tenemos que descargar, porque de otra forma, entonces, como también nuestra propia salud emocional se va a ver, pues, afectada, ¿sí? Ahora, yo no digo que, por ejemplo, cualquier psicólogo puede estar aquí, pues, sí, pero tiene que saber a qué, ¿no? Y tiene que tener las herramientas, y si no las tiene que aprender. Porque creo que mucho de lo que hemos aprendido como tal ha sido de toda la práctica que nos ha tocado vivir, ¿sí? Creo que la parte como de saber, por ejemplo, en mi caso, como les comentaba, bueno, soy tanatóloga, entonces esa parte me ayuda mucho, mucho, mucho para ver la parte de pérdidas, la parte de desapegos, para trabajar mucho, pues la manera de cómo sacarlo, de cómo trabajarlo. Entonces, ya ahorita somos 3 tanatólogas, y eso que, imagínense lo que es 3 tanatólogos para un estado. Pero los otros compañeros y compañeras, pues también, a lo mejor no tienen el papel que diga tanatólogo, pero bueno, ya lo son, ¿no? Entonces, entre todos vamos trabajando y vamos viendo, pues, la forma de ser cada vez mejores, y obviamente también, bueno, en la parte de pruebas, las pruebas que nosotros le pasamos a los elementos, pues trabajamos todavía aquí mucho en México con la parte proyectiva. Nosotros sacamos las valoraciones ¿qué es una valoración? Bueno, viene siendo las estructuras de personalidad, para saber cómo están. Trabajamos mucho, me toca trabajar mucho con estrés postraumático, con estrés agudo, con crisis, pues de todo tipo. ¿Por qué? Porque también estamos hablando que dentro de la población nos encontramos con patologías diversas, ¿no? Y aunado a lo que ahorita acaban de ver, que los elementos tienen que vivir, entonces, pues a veces se potencializa. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, me quieren preguntar algo, o sea, adelante. Antes de que las personas tengan preguntas, a mí me parece que también es importante, bueno, no sé, digo yo, porque te conozco y sé el contexto, en la forma en la que también ustedes viven, ¿verdad? Porque hay veces en que uno puede tener hasta como una idea romántica media hollywoodesca, ¡ay, qué chiva! Y ahí lo que trabaja, pero también todo lo que vos me has contado, ¿verdad? El estrés, cómo salís, cómo funciona el grupo de compañeras, pero un poco también sobre eso, porque
Ok, como referencia, yo en algún momento, el año pasado, estaba en México, iba a visitar a me dijo, ni te acerques, porque también nos tienen vigilados, estamos controlados. Entonces, también un poco, si nos pudieras contar así como muy rápidamente, la forma en la que también te desenvolves, digamos, con tu grupo de amigas, cómo salís, amigos, las relaciones, porque me parece que es algo muy complicado, pero que es importante que nosotros aquí también lo contextualicemos. Ok, claro que sí. Bueno, creo que sí es muy interesante. Bueno, con todo esto que les acabo de mencionar, nuestra forma de socializar ya no es tan común, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que nosotros vemos, con lo que escuchamos, de lo que te enteras y de todo lo que ves. Entonces, lo que sí nos ha cambiado es la parte de socializar. Nosotros no, y no nada más los psicólogos, estoy hablando de todos los que están trabajando en seguridad. Ya no, ¿cómo te diré? Los grupos se vuelven cerrados, ¿sí? Somos grupos cerrados de amigos que todos ya nos conocemos, sabemos en qué trabajamos, pero por ejemplo, la gran mayoría prefiere que sus hijos en la escuela no digan en qué trabajan, los papás, ¿no? Por cuestiones de seguridad, ¿no? También, si vamos a un lugar, por ejemplo, un bar, algún restaurante, casi siempre son los mismos, donde ya conocemos, donde sabemos quién es la gente más o menos que va. Es raro que algún elemento se meta en un lugar en donde no conozca. Y es curioso porque hasta cierto punto uno pues podemos estar hablando de unos rasgos paranoides, ¿no? Pero en este caso, prácticamente en esta época, en este lugar, la parte paranoide te ayuda mucho a sobrevivir, ¿no? Mientras esté canalizada. Entonces era lo que en algún momento habíamos platicado. O sea, para nosotros, pasando las pruebas y de repente, a lo mejor lo que para ustedes vendrá siendo una prueba en donde alguien te repruebe porque está con niveles altos de paranoia, para nosotros es normal que los elementos estén con niveles altos de paranoia, pero también eso es lo que hace que ellos puedan sobrevivir. Entonces, de repente, la parte de pruebas y de estándares, digamos que aquí sí va a variar un poco. Lo que para ustedes pudiera ser anormal, para nosotros a lo mejor es lo que ocupamos para que puedan estar como miembros, ¿no? En la parte de cómo aparte, bueno, de los que ya les mencioné, de cómo nos desenvolvemos, el grupo se ha vuelto como un grupo, ¿cómo se le llaman? Ahorita se me fue la palabra, un grupo T o algo parecido, en donde prácticamente la hermandad como que se vuelve uno, se refuerza mucho esa parte, ¿no? Casi somos hermanas, ¿no? O sea, nos conocemos súper bien, nos contamos las cosas, pero de ahí en fuera creo que cuesta mucho trabajo dejar entrar a alguien que no conoces. ¿Por qué? Porque nos topamos con el problema de que muchas de las veces envían gente para que socialice contigo y después pasan situaciones que no están padres, ¿no? Entonces uno tiene que volverse como más cauto, más cauteloso. En mi caso, es raro, o sea, si salgo en la noche, pues es porque tengo que trabajar, pero no me vas a encontrar dando la vuelta a las 3 de la mañana en un bar jamás, ¿no? ¿Por qué? Pues por la misma cuestión de seguridad. Hace el año pasado, también como en diciembre, empezaron a haber aquí en Morelia situaciones de tiroteos y ya en la propia ciudad como tal. Antes era un poco más afuera, pero en otras localidades más pequeñas, pero aquí ya es como algo ya más cotidiano. Y recuerdo mucho que estábamos celebrando el cumpleaños de una compañera justamente y cosa rara, pero nos fuimos a un bar, ¿no?
que está realmente en un lugar que nosotros conocemos súper bien y que conocemos como bien el lugar. Estábamos ahí, no estuvimos ni 40 minutos cuando nos suenan los celulares a todas y nos empiezan a llegar los informes de que hay balacera, que los compañeros están acá y que tienen enfrentamiento, que otros están allá y enfrentamiento y que había heridos. Se nos acabó la fiesta. Entonces, levantarnos e irnos, ¿por qué? Pues porque tenemos que atender eso. Aparte de que cuando suceden situaciones así, el mismo mando te manda mensajes y te dice dónde estás. Entonces, bueno, creo que en ese sentido lo que nos ha tocado vivir también es de que si estoy de guardia, pues no salgo, no hago, ¿cómo te diré? Ninguna agenda de ningún tipo, porque si fuera en una boda, si me llaman, me tengo que presentar. Entonces, si agendamos algo, es el día o la semana que uno tiene como de descanso, entre comillas, ¿no? Pero si pasa una situación como la que vimos hace rato, se activa todo el protocolo y así estuvieras de vacaciones, te tienen que llamar. Entonces, a veces sí nuestra forma de socializar sí se ha vuelto diferente, pero creo que a la vez necesaria para poder con todo esto. No sé si te contesté la pregunta, Félix. Sí, perfecto. Ahí te están haciendo preguntas. ¿Querés que te la lea o la lees? Porfa, es que es más fácil porque si no, tengo que cambiar de... Ok. Vamos a ver. Ahora un segundo porque yo también no estaba preparado para eso. Okay. Yo la puedo apoyar. Bueno. Perfecto. Ok, Milena, mucho mejor. Ok, aquí pregunta Erika Ulloa. Hola, Ada, una consulta. ¿Cuál es el porcentaje de psicólogos por elementos? Es decir, ¿un psicólogo de cuántos policías se encarga de darle seguimiento? Ustedes en Michoacán, ¿cuántos psicólogos son y cuántos policías hay? Ok. Bueno, creo que se van a asustar. Son aproximadamente 5,000 policías estatales, ojo, porque también hay policías municipales, pero ellos no son de nuestra corporación. Los policías estatales son 5,000, ¿sale? Los psicólogos que estamos en la Dirección de Atención Física y Psicológica para atender todo lo que ya estuvimos platicando somos 28, ¿sí? De verdad hemos tratado de que nos den más, pero ha sido complicado. Hay psicólogos en cuarteles, pero prácticamente el psicólogo de cuartel se centra más en la parte de dar terapia como tal en consultorio y no tenemos en todos los cuarteles porque hay psicólogos que no quieren ese puesto, ¿sí? Por las cuestiones de seguridad, o sea, es como les mencionaba, pues es alto riesgo, sí. Entonces, esos somos los psicólogos que estamos para atender todo lo que les conté. Muchísimas gracias. Yo creo que sí quedó, ¿verdad? Sí quedó clarísimo. Adriana Valverde pregunta, ¿qué hace exactamente un tanatólogo? Ok, el tanatólogo ayuda en la parte de la muerte y las pérdidas, ¿sí? Entonces, entendiendo las pérdidas, todas. O sea, estoy hablando desde lo que se perdió cuando eras un bebé y te dolió, hasta lo de hace unos segundos que pudiste haber perdido y dolió, y no necesariamente solamente pérdidas de vida como tal, ¿sí? Es desde la pérdida del trabajo, la pérdida del novio, la pérdida de la pareja, la pérdida del amigo, la pérdida del empleo, la pérdida de mi abuelo que muere, la pérdida del amigo que fallece, del compañero que fallece, y todo lo que se da en cuanto a seguimiento y acompañamiento en todo el proceso. Muchísimas gracias. Ahora hay otro comentario por parte de Jorjan que dice, en cuanto a la presidencia de la administración de López Obrador,
¿Qué hace al respecto con estas bandas? ¿Acaso hay inacción en este tema? Bueno, eso te lo resumo fácil. Eso que vieron la ceremonia, que vieron el fragmento de la ceremonia que hubo para los elementos, pues estuvo el gobernador, pero no llegó ni siquiera secretario de Gobernación ni tampoco el presidente. De hecho, el presidente ni siquiera se mencionó al respecto, o sea, no hizo mención de lo que pasó. De hecho, la secretaria de Gobernación lo que dijo es, eso pasa todos los días. Con eso creo que te doy la respuesta. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que ahí Jorjan, ¿verdad? Le quedó muy claro en esas pocas palabras. Ahora Ariel nos comparte, queremos expresar un profundo agradecimiento a Ada por ofrecer su testimonio por encima de lo que esto le puede afectar. ¿Cómo cuidas tu salud mental? ¿Cuál es tu válvula de escape? Ok, eso es interesante. Es parte de lo que les mencioné hace rato, del equipo que se ha hecho, del grupo de amigos, de cómo nos hemos integrado. Al final nos damos apoyo entre todas, pero a la vez tenemos obligatoriamente que asistir a terapia. ¿Sí? Nosotros no podemos estar siendo parte del equipo como tal de intervención si no llevas una terapia, forzosamente. De hecho, cada semana nuestros jefes tienen que pasar un reporte de si estamos asistiendo o no, y el psicólogo a cargo de cada uno de nosotros tiene que pasar reporte de cómo estamos emocionalmente. Entonces, eso sí es obligatorio. Ahora, no nada más es la parte de la terapia, o sea, nos hemos vuelto, ¿qué les diré? De repente es el reírnos, el tratar de, no sé, hacer bromas, de a lo mejor lo más tonto que a lo mejor para ustedes pudiera ser, pero es el tratar de estar, como en otro tenor, ¿no? A la vez de que, bueno, algunas, eso sí ya es cada quien, algunos hacen la parte del ejercicio, otros están como más en la parte de escuchar música como más de meditación, no sé, ya es como el gusto de cada quien, a otros se van y les gusta irse a la montaña un ratito, en los tiempos libres, o sea, eso ya es como más general, pero lo que sí es de que el grupo se ha vuelto sumamente unido, ¿no? Gracias a Dios a ninguno de nosotros nos ha tenido que pasar nada, pero pero sí es algo como muy, que nos da como mucha fortaleza en el momento en el que tenemos que hacer ese tipo de intervenciones como las que vieron, en donde hay tanto dolor en la familia y en todos los que están ahí. Sabemos que puedo estar pendiente de uno de mis compañeros, pero todos mis compañeros también están pendientes de mí. Entonces, como nos conocemos también, nos damos cuenta en el momento en el que alguna de nosotros o alguno de nosotros no puede ya emocionalmente, nos acercamos casi siempre y le dice, ¿sabes qué? Vete a dar una vueltita, me quedo, me encargo, ¿no? Entonces, esa es la otra parte, o sea, el equipo de contención contiene a la familia, pero también se contiene a sí mismo. Sí, todas esas cosas es importantísimo, ¿verdad? Para la salud mental, justo como decía Ariel, para ustedes, ¿verdad? Con todo ese montón de cosas que están viendo. Muchas gracias. Sí, de nada. De hecho, bueno, para completar la respuesta, para nosotros este evento fue sumamente fuerte, ¿sí? Bueno, creo que todavía lo estamos trabajando, o sea, cada uno en su parte personal. Porque habría que agregar algo que se me pasó, pero me parece sumamente importante, eso no lo dijeron los noticieros, eso no lo dijo, ni lo van a decir, pero la forma en la que mueren, pues no nada más fue así como a balazos, no, los cazaron, ¿sí? Entonces los siguieron por el monte y los iban cazando como si fueran venados. A las patrullas que les prendieron fuego, había elementos que estaban heridos al lado de las patrullas y los dejaron quemar vivos mientras los demás se burlaban.
O sea, es algo sumamente fuerte, ¿no? Entonces, todo esto que ahorita yo les estoy compartiendo, nosotros nos tocó saberlo en vivo. Entonces, es algo que todavía el equipo, o sea, lo tiene que trabajar, ¿sí? Y cada uno de nosotros, digamos, lleva un avance diferente, ¿no? Pero bueno, fue algo como muy, muy, muy fuerte, ha sido lo más fuerte que nos ha tocado vivir, y miren que nos han tocado vivir muchas cosas, pero creo que esto ha sido lo más. Entonces, pues creo que con eso completo, ¿no? La información. Claro, muchísimas gracias. Y yo creo que esa es la lucha de todos los psicólogos, ¿verdad? Que somos seres humanos también, ¿verdad? Que pese a Claro, que de hecho, estamos pendientes de todas las situaciones, pues sentimos, ¿verdad? Y fíjate que a eso que comentas pasó algo muy interesante justo en esa ceremonia que se compartió. Un amigo que él está, bueno, dentro de la misma cuestión, pero en otra área, digamos que como más de lo que viene siendo como más tipo inteligencia. Y él al día siguiente me marca, ¿no? Y obviamente él estaba ahí presente. Entonces me comenta, me dice, ¿sabes, Ada? Yo tengo algo que comentarte que pasó ayer. Le digo, bueno, ¿qué pasó, no? Y entonces me dice, fíjate que estaba al lado tal persona, ¿no? Conmigo. Y ustedes estaban atentas a las viudas, atentos al llanto, atentos a los gritos, atentos a contener a la persona que se te iba a desmayar, a la otra que estaba, que ya quería golpear a alguien y así, ¿no? Entonces todos nosotros estábamos enfocados en todo este tipo de situaciones que nos brotan, y más nos brota una situación así cuando tenemos a todas las familias juntas, ¿sí? Porque parece que uno brota y brotan todos, ¿no? O sea, se van así como escalerita. Entonces, estábamos nosotros en eso. Y dice mi amigo, que la persona que estaba al lado de él le dijo, oye, ¿ya te fijaste? Y pues él le preguntó, ¿de qué? ¿O de qué me tengo que fijar? ¿O qué pasa, no? Y dice, los psicólogos no lloran. Entonces, cuando me dijo eso, pues me dio risa, y dije, ¿en serio? Y dice, sí, y yo me dice mi amigo, ¿no? Dice, no, pues yo nada más me le quedé viendo y le dije, ay, de veras, ¿no? y me quedé pensando, ¿no? Porque efectivamente nosotros estamos ahí para contener, ¿sí? Nosotros estamos ahí para los demás en ese momento, no podemos llorar. ¿Sí? No nos podemos derrumbar, no puedes sacar una sola lágrima, pero tienes que tener la empatía necesaria para que la otra persona se sienta contenido, y esa parte es lo que se aprende con la práctica. ¿Sí? Muy cierto. Vamos a continuar con Jocelyn. Dice, en mi caso estoy impactada, muchas veces uno pierde la realidad en la que se vive en el mundo. ¿Cuánto tiempo trabajan por ciudad o ubicación y cómo es el reclutamiento de psicólogos? Ok, el reclutamiento es el mismo que para cualquier elemento, ¿sí? Nosotros tenemos que pasar un C3, que es el de control y confianza. Tenemos que pasar polígrafo y tenemos que pasar las pruebas psicológicas. Ah, y bueno, obviamente el antidoping. Ajá. En la parte de lo que es, no sé, los estudios, bueno, pues ser psicólogo, mejor si tienes alguna otra especialidad, y de ahí en fuera, esos son como los requisitos. Son los mismos requisitos prácticamente que tiene cualquier elemento de policía. Ajá. Entonces nosotros pues, tenemos placa de policía. La única diferencia es que mi placa dice psicóloga, ¿no? Y el área en donde estoy comisionada. Ajá. En la parte de... Ay, ¿cuántos psicólogos? No, a ver si me recuerdas la otra parte de la pregunta. Esta está más relacionada a cuánto tiempo trabajan por ciudad o ubicación. Incluso aprovecho para agregarle que Erika también menciona si todos los estados tienen este departamento de psicólogos o qué determina la necesidad. Ahí aprovecho para agregar la de Erika. Sí, gracias. Bueno, entonces las dos son muy interesantes. ¿Cuánto trabajamos? Se supone que nosotros somos también parte administrativa, por eso les comenté hace rato, administrativo operativo.
Nuestros horarios de oficinas, digamos que son 8 horas corridas, diario, de lunes a viernes, y tenemos una jornada acumulada, que así se le llama la parte de los que trabajan sábado y domingo, de 24 por 24. Ajá. Pero eso es en papel, ¿sí? En realidad nosotros estamos a llamado, independientemente de que yo haya cubierto mis horas de trabajo, si llegando a la casa me llaman y me dicen, vas fuera 2 días, y generalmente no te dicen ni siquiera cuántos días vas a estar fuera, porque no lo sabe nadie. Entonces, nada más te dicen, ¿sabes qué? Haz maleta y te vas para tal lugar, y pues, ¿cuándo regreso? Pues no sé. Sí, hay veces que es un día, otras veces serán 2, como el ejemplo que les puse hace ratito, fueron, bueno, al final nos terminamos quedando una semana en el lugar de esto de los test de las pruebas con los chicos y adolescentes. Fue una semana completa, entonces eso va a variar. Y en cuanto a que que si aquí esta oficina se replica en otros estados, no. El estado de Michoacán lo que sí ha sido pionero, justamente yo creo que por todo lo que hemos tenido que vivir, ha sido pionero en hacer muchos cambios estructurales en la parte de mejorar la cuestión de la parte de operativa de los elementos y de su cuidado. Entonces, el estado de Michoacán es el que tiene ahorita a nivel Latinoamérica el mejor C5 que hay. La verdad, las instalaciones son excelentes, y es el primer estado también que tiene una oficina como la nuestra, encargado, o sea, comisionados a estos labores que les acabo de mencionar. En otros estados puede haber el área de psicología, pero jamás hacen lo que a nosotros nos toca hacer, sino que somos como digamos que la prueba piloto a nivel federal, como para ver cómo funciona, y hasta ahorita la verdad pues ha funcionado súper bien. Okay. Muy interesante, ¿verdad? Porque uno pensaría que tal vez hay un grupo por cada estado o así. No. Más que es tan grande. Ok, ya vamos a ir con... Hay un montón de preguntas, ¿verdad? Quisiéramos compartir todas, y bueno, ahí después, doña Ana tal vez nos comparte algún contacto por si, ¿verdad? Si alguien ya le quiere escribir en específico, porque no podemos leer todas. Vamos a ver, hay unas últimas que vamos a ver. Esta que dice, buenas noches, de Rebeca, sumamente impactante y con información enriquecedora. Como tanatóloga, ¿qué considera que podría mejorarse en el sistema de terapia, salud mental, en el campo en el que usted labora? Es bien amplio, ¿eh? Nos podemos llevar horas hablando de eso. Claro, por lo menos tres cosas. Déjame ver cómo lo resumo. Bueno, creo que es algo muy importante, y va a sonar bien básico, pero es que no se da. Que se trabajen con los elementos en la parte de que tengan la plena conciencia de que uno sale, y es que de verdad eso pasa, uno sale de su casa pero no sabe si regresa. Entonces es dejar todo plenamente listo, los papeles, los seguros, a quién se le van a dar, y esto es bien complejo, y por eso les comenté, puede ser como sonar muy básico, pero es desde ahí. Porque cuando nosotros tenemos los elementos y fallecen, y a veces nos hemos encontrado que es muy común, resulta que tenemos 5 esposas, y a lo mejor no dejó a quien se lo da, ¿no? Y digamos 5 esposas, o sea, entre comillas, o sea, digamos que tiene una esposa, esa ya se salvó porque a ella le va a tocar la parte de todos los seguros, ¿sí? Pero muchos no se casan y muchos lo que tienen son concubinas, entonces son 5. Entonces, el problema legal que nos dejan en ese caso es bastante fuerte. Hemos tratado de trabajarlo con los elementos, y hacer conciencia en ese sentido. En la otra parte, híjole, se podían trabajar muchas cosas en la parte de tanatología, ¿sí? Pero imagínate, si estamos hablando de que tanatología es todo lo que sean pérdidas y duelos de una persona, estamos hablando de un universo.
Entonces no podríamos como solamente focalizar un tema, sino más bien cada elemento tiene un tema bien distinto en cuanto a tanatología que habría que tratar. ¿Sí? En este caso, más bien la tanatología está en la parte de resolución de los duelos cuando llegan a consulta y que también tiene mucho que ver porque va ligado casi siempre, al menos en los elementos, con el estrés postraumático. Claro, no creo que. Muchas gracias. Ahora le comparte doña Lorena, muchas gracias, un testimonio muy valiente. ¿Consideras que México es un estado fallido? Y desde una perspectiva de derechos humanos, ¿qué opciones hay para avanzar en un proceso para consolidar la democracia cuando hay enfrentamientos tan fuertes? Es que eso es un gran problema. Creo que el tema de estado fallido también es muy intenso y es muy amplio, ¿sí? Realmente, de verdad, soy una persona que estando donde trabaja, de verdad espero que no lo seamos. Tengo la plena confianza que todavía no hemos llegado a eso y mira todo lo que hemos tenido que pasar. Todavía creo que podremos lograrlo, ¿no? En la parte de derechos humanos es complejo, muy complejo, es complicadísimo verlo desde el punto de vista de los elementos, porque eso que ustedes vieron, las imágenes, y realmente no se mostró la realidad, porque hubiera sido demasiado cruda y porque no se las puedo compartir por cuestiones de seguridad, pero ¿qué le dices? Yo te voy a poner esta pregunta, ¿sale? ¿Qué le dices a una madre de un elemento que tenía 18 años? Cuando está gritando que tiene ahí a un niño muerto, que es un niño, ¿sí? Y la cuestión del tema de derechos humanos, cuando, pues, ¿dónde estaban los derechos humanos de él? Eso es algo bien complejo aquí, al menos donde yo estoy, ¿sí? Porque pues ese elemento también tiene derechos humanos, créeme, o sea, mucho, y la forma en cómo lo mataron, créeme que lo último que hicieron fue respetarlos. Entiendo que la cuestión de derechos humanos va más en la parte legal y las cuestiones de derecho y las cuestiones, nos podemos meter muchísimo a eso, pero yo te puedo decir que estando donde estoy es complejo el tema, porque, a ver, ese chico del cual te estoy hablando tenía 18 años y era uno de los féretros que estaba en esa ceremonia, ¿sí? Traía solamente una pistola de tiro por tiro y llegaron 30 tipos en camionetas blindadas, hasta con armamento pesado, con granadas y hasta una bazuca. Y ese niño estaba herido y ellos llegaron y él pidió por su vida y ellos se burlaron. Lo pusieron en radio para que lo escucharan los compañeros que estaban siendo cazados por el monte, para que escucharan cómo suplicaba y ellos cómo se burlaban, y después le dieron el tiro de gracia. Es muy complejo ese tema, créeme, cuando estamos en una situación como la que te acabo de narrar. Claro. Claro, bueno, y ya para terminar, ¿verdad? Megan le hace una pregunta, ¿qué fue lo que la motivó a tomar este trabajo, tomando en consideración los peligros constantes a los que se ven expuestos? Por eso quisiéramos que cerrar, conocer qué fue lo que la llevó a tomar toda esa decisión. Bueno, siempre me ha llamado la atención y bueno, los temas. Me parece que trabajar desde donde estoy puedo aportar muchísimo y puedo estar desde un lugar en donde creo que urge la parte de atención psicológica, en donde a pocos les llega, ¿no? Entonces, es un tema que la verdad me apasiona, es un tema que me gusta, entiendo el riesgo, pero créeme que aunque estuviera en mi casa hay riesgo aquí, ¿sí? Entonces,
cualquier persona, si seas panadero, seas estudiante, seas niño, seas niña, seas enfermera, seas médico, seas lo que seas, mientras estés viviendo aquí, nada te garantiza que estés bien. Pues sí. Muchas gracias por eso, gracias por esa labor, ¿verdad? Tan valiosa que usted hace, pese, justo como decía la pregunta, ¿verdad? Todas esas cosas que ustedes pasan, ¿verdad? Saber que hay personas como usted que tienen esa convicción y que desean dar todo lo que tienen para poder ayudar, y yo creo que eso es lo más valioso, y como muchos decían, muy valiente, y agradecer todo lo que nos ha compartido. Incluso aquí nada más agrego Keren, que puso que muy enriquecedora para ella, que es estudiante de psicología, y yo, ¿verdad? Me sumo, yo como psicóloga creo que fue muy enriquecedor, muy interesante, y muchas gracias por compartirnos su experiencia, ¿verdad? De situaciones que muchas veces desconocemos, ¿verdad? Tal vez por cosas de la vida, pero muy agradecida, y ahora pues ahí con Félix terminamos la conferencia. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que quedó como para que, no sé, nos dieras una charla sobre toda tanatología, que creo que la gente queda con bastantes dudas, y eso está bueno para que la gente investigue, averigüe, y ojalá que se pueda hacer pronto otra charla con vos. Agradeciendo mucho, sobre todo porque contar la psicología a través de las experiencias personales, y este tipo de experiencia enriquece muchísimo, y como puso alguien ahí, nos permite ver otras realidades que en Costa Rica no estamos acostumbrados. A veces, digamos, uno desconoce lo que pasa en otros países, o cuando los conoces a través de un medio de comunicación y viene bastante tergiversado. El tema también que mencionaste de derechos humanos, que es algo que nosotros hay veces que vivimos como en una abstracción, y es importante también escuchar a la gente cuando lo ves de otro lugar. Te agradezco muchísimo de parte de la Universidad La Salle en esta semana, y gracias a la virtualidad que pudimos compartir con vos. No sé si después querés dejar el correo, yo se los facilito a través de Mileno, para que si tienen dudas, preguntas, o alguien quiera que vos los contrates en México, porque ya hay un par de personas que me dicen que van gratis allá a trabajar con vos. ¿Ves? Que ya ahí están encantados de venir. Sí, para que les des hospedaje. Entonces, no, de verdad, cualquier consulta, cualquier duda, si nos facilitas el correo, si se puede, si no, hacer las preguntas a través de la misma universidad, y agradecerte nuevamente por la participación. Mira, el correo se los puedes pasar, ¿sí? Tú lo tienes, Félix, porfis. Y, no, pues para mí de verdad es un gusto.